Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un capítulo más de Desde la Cima, en donde tenemos el enorme privilegio de entrevistar a gente del mundo, hispanos e hispanas que están haciendo cosas increíbles. Y hoy, sin duda, tenemos el enorme privilegio de tener aquí a dos personas increíbles, que son Gabriela, gracias por acompañarnos. Y sobre todo tenemos a Guillermo Peñalosa, o mejor conocido como Gil Peñalosa, un colombiano increíble que está pensando que es posible crear ciudades alrededor de personas en vez de alrededor de carros. Eso es increíble, pero no solo lo está pensando, ojo, ya lo ha hecho realidad, y lo ha hecho realidad en ciudades como Bogotá, una ciudad, para los que somos de allá, me incluyo allí, que es terriblemente congestionada, y en medio de eso fue capaz de crear y ayudar a crear una ciudad en donde los carros tienen su lugar, y creó una vía rápida llamada el Transmilenio, y en donde creó más de 100 parques en el gobierno, en el tiempo en el que estuvo en posición de gobierno con Enrique Peñalosa, su hermano, y donde, ¿se acuerdan de aquello que se llama la ciclovía? Bueno, pues tenemos aquí al responsable de hacer crecer la ciclovía y de que muchísima más gente, de que se aumentara a 25 kilómetros las posibilidades de rodar en Bogotá y de andar por Bogotá en vez de andar entre carros, y sigue creciendo. Con ustedes, Guillermo Peñalosa. Gil Peñalosa, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá a contar algunas cosas. Dos comentarios muy breves. Okay. Uno, yo trabajé con Antanas Mocos de alcalde, sí. No con Enrique. Luego Enrique lo eligieron alcalde. Yo digo, bueno, de pronto lo hice bien y por eso lo eligieron. Gracias por la aclaración. Sí. Y lo otro es que la ciclovía tenemos 121 kilómetros. Es algo maravilloso. Son 75 millas que todos los domingos y festivos. Desafortunadamente, desde que me fui, no ha crecido ni un centímetro. Crece un kilómetro acá, quitan un kilómetro allá, pero son los mismos 121. Esto lo digo no por echarme gloria, sino porque a las ciudades, cuando tienen la oportunidad de hacer algo, deben hacer todo lo que puedan. Claro. Porque las ciudades usualmente cambian. Llega un momento que se alinean las estrellas, el alcalde, la gente, el presupuesto, lo que sea, y se hacen. Por ejemplo, París hoy se está transformando muchísimo, pero seguramente de pronto cuando se vaya la alcaldesa Ana Hidalgo deja de hacer cosas por 15 años. Entonces hay que tener un sentido de urgencia. Cuando puedan hacer, hagan. Me encanta lo que estás diciendo, pero además de eso sigamos pensando que es posible que las ciudades se construyan alrededor de la gente y no de los carros, porque se nos ha olvidado. Y conmigo tenemos a otra persona increíble que es Gabriela, ya la han visto en un podcast anterior. Gabriela y yo, lo que nos une, lo que nos hizo encontrar y cruzar estas estrellas es que a las dos nos encanta rodar en bicicleta. Gaby, cuéntanos de tu experiencia rodando en bicicleta para recordarle a la gente. Hola a todos y todas, pues gracias por acompañarnos. Pues yo creo que viene al tema hablar cómo rodar en bicicleta, estar al aire libre puede cambiar tu vida, y yo creo que tiene mucho que ver, todo que ver con lo que Gil Peñalosa inspira y trata de inspirar para podernos motivar a salir a, ya sea a caminar, a bicicletear, sea lo que sea, pero para convivir en comunidad y disfrutar del aire libre. Es que en Bogotá hay un tema muy interesante alrededor de la bicicleta. Por ejemplo, en el tema de la ciclovía, que no es solo para bicicleta, pero dos de cada 3 personas van en bicicleta. También otros van a caminar o a correr o en patines. Cuando he trabajado en más de 350 ciudades, en todas de una u otra forma he hablado del tema de la ciclovía, que en Estados Unidos lo llamamos Open Streets. Y ahora se está haciendo en cientos y cientos de ciudades, todos con el punto de referencia de Bogotá. Es un tema curioso. Si uno hubiera hablado de Bogotá o de Colombia hace 40 años, todo el mundo diría, café y droga. Ahora no, ahora hablan Transmilenio y ciclovía y Open Streets, porque ambos, hoy por ejemplo se están construyendo en Estados Unidos más de 150 proyectos de buses como Transmilenio, y todos han ido a Bogotá a mirar cómo funciona y demás. En Bogotá hay unos que no les gusta porque está muy lleno, no lleno, pero es el modelo a nivel internacional, entonces es interesante. Y por ejemplo en el tema de bicicletas, en el 2019, a finales del 2019, antes de la pandemia,
ya la bicicleta era un éxito. Había más de 850,000 personas que todos los días van a trabajar o a estudiar en bicicleta. Eso no es una cifra pequeña, 850,000 es más que cualquier ciudad casi que en el mundo. Todos hablamos de Copenhague. Bueno, eso es más que toda la población de Copenhague, es más que toda la población de Ámsterdam, es una cantidad. Entonces no es perfecto, pero es muy interesante que se está volviendo un tema y por muchos motivos. Podemos hablar ahora de eso porque es bueno para la salud mental, para la salud física, es bueno para la calidad del aire, para el cambio climático, es bueno para el tema también económico de las ciudades, etc. Entonces son unos temas interesantes para la ciudad. Miren, el sábado estuve en una reunión con unos amigos, todos somos triatlonistas, y en esa reunión estamos pensando, el clima ya está cambiando, es hora de salir a la calle, pero compartíamos con profundo temor el tema de salir a la calle. ¿Por qué? Porque uno de ellos decía que andando en boulder, en su bicicleta, lo que tiene la gente la tendencia a hacer, mucha gente que no le gusta, no disfruta nuestra compañía como ciclistas, es acercarse, lo cogieron como un deporte, buscar la manera de acercarse lo más posible al ciclista para gritarle muy fuerte de un momento al otro al oído y para buscar la manera de asustarlo y que se caiga. Qué deporte tan interesante, ¿verdad? Entonces, miren eso, cómo genera, cómo es de triste y seguimos sin pensar y sin entender el impacto, todos los impactos que puede tener, tanto en la salud emocional, física, como en la de nuestros hijos, como en el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué Ciudad 880? Este es un concepto y le voy a preguntar a Guillermo, a Gil. Cuéntanos qué es esto del concepto que tú creaste en Canadá de ciudades 880. Es que en general en el mundo parece, en los últimos 100 años hemos venido haciendo ciudades pensando más en los carros que en las personas. Entonces realmente ha sido una lástima porque, por ejemplo, ahora todo el mundo habla de la ciudad de los 15 minutos, quieren tener todo a distancia caminable. Bueno, la realidad es que todas las ciudades eran ciudades de 15 minutos hace 100 años, pero en los años 50, 60, 70 completamente destrozaron las ciudades para hacer grandes autopistas y rompieron con los barrios, especialmente de personas más vulnerables. Y entonces hay que retomar eso. El tema es es que, por ejemplo, ¿cómo es posible que nos hemos dado por vencidos de que los niños hoy, lo que más asusta a un niño en la mayoría de los países del mundo es que lo vaya a matar un conductor de un coche? Es increíble y nos parece normal, como si, no, eso es normal, es porque estamos en el 2024 y entonces eso es completamente absurdo que eso siquiera se pase por la cabeza. Pero los niños andan en pánico, hace 500 años les daría susto los lobos, hoy son los carros, eso es loco. Yo le digo a la gente, mire, piensa en una ciudad. Si una ciudad buena es una ciudad donde un niño en un triciclo o un adulto en una silla de ruedas pueden ir a cualquier parte. La realidad es que en la mayoría de las ciudades eso no se puede hacer y no tiene ningún sentido. Esto no es un problema técnico, esto no es un problema financiero, eso vale muy poco, es un problema político, de políticas. Y por ejemplo hay que ver, es que por ejemplo temas como la bicicleta no es un tema de los países pobres. Los mejores países para andar en bicicleta son países muy ricos. Por ejemplo, en Copenhague, en la ciudad propiamente dicha, más del 60%, o sea, 6 de cada 10 viajes se hacen en bicicleta. Y muchas de esas familias tienen carro. Lo que pasa es que usan el carro los sábados, los domingos para ir a otras ciudades, pero a nivel diario utilizan la bicicleta. Entonces, hoy Francia, París, la alcaldesa de París se comprometió que en 4 años todos los ciudadanos de París iban a tener una ciclorruta segura a menos de 1 kilómetro, o sea, a más o menos a 0.6 millas. Entonces, quiere y se ha ido multiplicando el tema del uso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque es que el uso de la bicicleta es como una navaja suiza que tiene muchos beneficios. La gente usa la bicicleta o camina. Es que la gente desde el punto de vista de bienestar está buscando como la píldora mágica. La píldora mágica no existe, la píldora mágica se llama actividad física. Actividad física. Y la única, necesitamos, pero
Claro, ustedes dos son mujeres que hacen maratones, triatlones, no sé qué. A mí también me encanta, yo hago maratones, medias maratones, pero no hago triatlón porque soy muy malo para nadar. Entonces debo hacer duatlón solo. Pero de eso no se trata, no hay que hacer maratones. Simplemente son 30 minutos al día, pero tiene que ser 5 días a la semana o más. La única manera que en las ciudades, grupos grandes de la población hacen actividad 30 minutos diarios es si caminan o si usan la bicicleta como algo normal de cada día. Claro. No hay ninguna otra forma. Entonces, la realidad es que si queremos tener ciudadanos más saludables, tenemos que promover, facilitar de que la gente camine o ande en bicicleta como algo normal de cada día. Claro. La gente puede jugar tenis, pero 1 o 2 veces a la semana. Juega golf, juega fútbol, juega otras cosas, pero no 5 días o más a la semana. Entonces, hay que tener en cuenta la cantidad de beneficios que tiene el que la gente pueda caminar o pueda andar en bicicleta. Pero yo ahí siento como en el corazón un nudo y en la garganta un nudo, porque yo también creo que es un tema de cambiar de mentalidad. Yo sé que es un tema de políticas, pero también es un tema de cambiar de mentalidad. ¿Qué quiere decir? Cuando tú creaste en Bogotá, y a los que no conocen mi hermosísima ciudad, nuestra hermosísima ciudad llamada Bogotá, es una ciudad muy congestionada, en donde esto que llamamos ciclovía o ciclorruta es un espacio en donde todos los domingos se cierran vías principales. Imagínense ustedes que cerramos la 70 o la 25, algo así. Pero la gente ya está acostumbrada y solo puede ir la gente caminando, en bicicleta, corriendo. Lo que quiera hacer es absolutamente deportivo. Y la gente sabe, todo el mundo ya se acostumbró, nadie lo sufre. Y disfrutamos al revés plenamente de. Entonces, volviendo al punto, es que ese es un tema de mentalidad. Claro, completamente. A mí, ¿por qué me apasiona la ciclovía? Y he ayudado a muchas ciudades, en México, en Guadalajara, en Los Ángeles, en Nueva York. ¿Por qué me encanta? Porque curiosamente me recordaba cuando estuve trabajando con el alcalde Mocos en este tema, me estaba leyendo la biografía de la persona que hizo el Parque Central en Nueva York. Hace 160 años, decía, en Nueva York todo el mundo se odia con todo el mundo, los ricos y los pobres, los blancos y los negros, los inmigrantes y los locales. Hay que crear unos lugares donde se encuentren todos, que no tenemos. Y yo dije, bueno, la ciclovía podría ser ese lugar mágico, que no, así no sea un parque, pero así sea por unas horas, es como un parque temporal, que los domingos esto ocurre. La realidad es que las personas en América Latina es donde hay más división entre los que tienen y los que no tienen. Nunca se ven. Entonces el presidente o el dueño de una empresa no se ve con sus trabajadores que limpian pisos como iguales nunca. No viven en el mismo edificio, sus hijos no van a los mismos colegios, ni siquiera van a los mismos restaurantes, pero vienen a la ciclovía y se encuentran todos como iguales. No importa que uno vaya en una bicicleta de $5,000 y el otro en una de 50. Las bicicletas no diferencian. O alguien vaya con zapatos de $300 y otro con zapatos de 30. Entonces se encuentra todo el mundo. Entonces yo creo que ese fenómeno de que se encuentre toda la ciudadanía como iguales es un tema hermosísimo, lindísimo. Además hay una solidaridad, se cae un niño y todo el mundo se bota a ver cómo lo ayudan. Entonces ese es un tema que ayuda, por ejemplo, el tema de salud. Nosotros en todas las ciudades donde hemos ayudado a montarla, tomamos mediciones de la calidad del aire y del nivel de ruido. El domingo al mediodía en la ciclovía y el lunes o el viernes en la calle, en el mismo lugar, y es aterrador. Mientras que en un día normal de entre semana hay que estar gritando para que la gente lo escuche a uno en la calle, en un domingo habla como si estuviera dentro de la casa y la calidad del aire es mejor. Entonces sirve para todo, para integración económica, para integración social, para beneficios de salud física, de salud mental. Entonces yo creo que por eso es que es interesante, no es simplemente un sitio para recrearse. Claro. ¿Cómo crear en la gente el concepto de parque? ¿Y por qué de parque? Pareciera súper fácil. Parque, un grupo de arbolitos y donde la gente puede tomar la sombra. Eso no existe en en los imaginarios. Tú lograste crear más de 100 parques en Bogotá, en una zona en donde no cabe un árbol porque está totalmente construida. ¿Cómo crear en la gente esa necesidad y esa idea de parque? Es que yo creo que en estos temas, por ejemplo, hay un gran conflicto entre ciclistas y carros.
que es loco. Entonces yo digo, si quiere promover el ciclismo, no hable de ciclismo, sino de los beneficios. Lo mismo el tema de los parques. El parque, la pandemia, por ejemplo, fue terrible, por múltiples motivos. Pero un beneficio que trajo la pandemia es que sacó del closet la salud mental. Nadie se atrevía a hablar de salud mental. Después de la pandemia la gente se atrevió a decir, no, yo sí de vez en cuando me deprimo, o de vez en cuando me da ansiedad. Pero al mismo tiempo también la gente empezó a sentirse mejor cuando iba a los parques. Cuando salía a caminar le iba mejor si iba en la calle. Pero si caminaba dentro de un parque con árboles, con verde, se sentía aún mucho mejor. Entonces incluso hay ahora ya tecnológico, hay relojes que le dicen a uno cuántos pasos dio, cuántos kilómetros, pero además le dice a uno cuántos dio dentro de un edificio y cuántos dio afuera, y de afuera se los divide, cuántos cerca a la naturaleza y cuántos en la calle sin naturaleza. Entonces es un tema muy interesante. Entonces está requete comprobado que si uno hace esa actividad física en los parques, con los árboles, no solo va a mejorar su estado físico, sino también su salud mental. Entonces, estos son temas importantes, porque hacer actividad física, la gente habla de los árboles, bueno, es muy importante, porque eso también es un tema de equidad. Cuando uno vuela sobre la mayoría de las ciudades del mundo, es muy fácil desde el aire ver dónde viven los ricos y dónde viven los pobres. Porque donde viven los ricos hay muchos árboles, hay muchos parques, hay mucho verde. Donde viven los pobres no hay árboles. ¿Cómo puede ser posible que este tema de equidad, por ejemplo, ahora con el cambio climático vemos que los árboles donde los siembran, por ejemplo, ciudades como Melbourne en Australia, en Melbourne no había árboles en las calles, hicieron unas siembras masivas y hoy han bajado más de 4 grados la temperatura. Hay barrios que han logrado bajar 8 a 10 grados la temperatura con la sombra. Pero entonces en los barrios ricos donde hay árboles tienen 10 grados menos, y en los pobres donde no hay árboles tienen 10 grados más. Entonces también se vuelve un tema de equidad. Claro. Gaby, tú que lo vives desde el otro lado, porque tú tienes a niños chiquitos, ¿por qué crees que este tema es importante? Como mamá de niños chiquitos. Yo creo que tiene mucho que ver, como decía Gil, el hecho de comunidad. O sea, si estamos afuera con los niños y se cae un niño, van a estar ahí, van a poderse ayudar. Pero si estamos siempre en la casa y están los niños sentados enfrente de una pantalla, nada contra las pantallas, no tienen esa oportunidad de poder interactuar. ¿En dónde nos encontramos? En un parque. En donde no importa de dónde vengamos, de qué parte del mundo vengamos. Y me pasó una vez en un parque con mi hijo, en el mismo resbaladero, habían familias de 5 diferentes países. Y decía yo, ellos no están viendo de dónde son, de dónde vienen, pero están compartiendo, conviviendo y pasando un buen rato. Entonces, lo vas viendo y vienes ahora y vienen los papás y se comienzan a hablar. Entonces los papás comienzan a hablar y comienzas a crear esa comunidad y los niños se dan cuenta que todos somos iguales. O sea, tiene tanto que ver lo que decía Gil. Un parque nos saca de nuestra zona de confort, se podría decir, el hecho de estar en un lugar donde va a haber gente que tal vez no conozcamos, pero nos pone en esa situación donde de verdad nos vemos obligados, por así decirlo, a interactuar. Es que el juguete preferido de un niño es otro niño. Entonces a veces la gente dice, ay, pero si yo en mi casa puse unos columpios en el jardín de mi casa. Sí, pero es que lo que el niño quiere no es el columpio, lo que el niño quiere es a otros niños. Por eso el niño quiere ir al parque, porque así nunca los haya conocido, el niño empieza a interactuar y se conoce y empieza a jugar y demás. Entonces, otra cosa que es muy interesante es que estamos viviendo más. No más, mucho más. Es increíble lo que ha pasado en los últimos 100, 130 años. En cientos de miles de años llegamos a que la esperanza de vida en el mundo fue alrededor de 30 años, 30, 34 años. En Estados Unidos hace 150 era 31 años, hoy es casi 80. En solamente 130 años hemos duplicado la esperanza de vida en todos los países del mundo, gracias a 2 cosas. 1, que menos niños mueren, y 2, de que estamos viviendo mucho más. Es increíble. Por ejemplo, la gente que ha vivido 60 años o más en la historia de la humanidad, más de la mitad están vivos hoy.
Esto es maravilloso. Entonces ahora en los parques nos encontramos 2, 3, 4 generaciones al tiempo en el parque, que ese es otro tema muy lindo, el tema de la relación de los abuelos con los nietos, porque también mucha gente trabaja, no tiene tiempo para estar con los niños, entonces van los abuelos y los llevan, y en países grandes como Estados Unidos, donde a veces las familias se van, los abuelos viven en distintas ciudades, los abuelos terminan siendo abuelos, así no sean parientes, pero adultos mayores que se han jubilado, los llevan al parque, los cuidan, y entonces se genera una relación mágica. Entonces también cuando vamos al parque, en los parques infantiles, tan importante como tener rodaderos, es tener un sitio donde los abuelos se puedan sentar, porque uno de los problemas más grandes que hay en la sociedad, en Estados Unidos, el médico general de Estados Unidos dice que el problema número 1 es aislamiento, la soledad, es en todas las edades, pero especialmente los mayores de 60. Entonces, ¿qué pasa? Que si el abuelo va con el niño al parque y hay donde sentarse y tomar un café, hablar, conocer gente, entonces es bueno para el abuelo porque está socializando, y es bueno para el nieto porque está jugando con otros niños. Entonces, por eso es que hay que tener parques. De todos los ciudadanos deberían tener un parque a distancia caminable, a 10 minutos caminando. Claro. En Estados Unidos, desafortunadamente, 1 de cada 3 no tiene. Hay más de 100 millones de habitantes que viven en ciudades que no tienen un parque. Es urgentísimo hacerlo, pero además hacerlo ya, porque es completamente realizable y eso ayuda. Y si no tiene un parque, hay que hablar con la Junta de Educación para que los colegios, abramos los colegios para que la gente pueda utilizar las zonas de recreo de los colegios para la comunidad. Pero ese tema que preguntas es importantísimo. Salud mental y física para todas las edades, mejor cambio climático, mejor para el medio ambiente, mejor para el desarrollo económico, mejor para todo. Lo otro que me parece muy interesante es cómo hacemos para que la gente vaya a los outdoors. En este país, en esta ciudad específicamente, en Colorado, tenemos muchísimas posibilidades de recreación afuera. Tenemos las montañas con nieve, entonces esquiar es una posibilidad, snowboarding, snowshoeing, lo que tú quieras. Sin embargo, nuestra comunidad hispana es la que menos sale, la que menos disfruta de esos espacios. ¿Qué crees que tenemos? ¿Cuál es el paso? ¿Qué nos hace falta? Porque es gratuito, o sea, tú te puedes manejar a la base de una montaña y empezar a caminar, pero no tenemos ese concepto. Por eso digo, no es suficiente con que exista ahí la montaña o el parque, si no hay el concepto. ¿Cuál puede ser el paso que construye, que cierra ese gap? Sí, ese es un tema muy interesante porque, digamos, la clave para tener una buena salud, yo digo que son 5 elementos. Uno es alimentarse con productos naturales. No quiere decir ser vegetariano, pero si la mitad de nosotros comemos la mitad de la carne que usualmente, si todos comiéramos la mitad de la carne, el impacto sería como si la mitad fuéramos vegetarianos. Otro tema es dormir bien, otro tema es estar en la naturaleza, pero hay otros 2 temas muy importantes para los hispanos, que es lo que dice la actividad física y socializar. Curiosamente los hispanos socializan mucho. Sí. Y ese tema ayuda a que los hispanos tengan mejor salud mental. Cuando uno mira el tema de la salud mental y vivir más años y más saludable en Estados Unidos, los hispanos viven más tiempo y viven más saludable que los norteamericanos blancos. Muchísimo más que los norteamericanos negros. O sea, los que tienen menor calidad de vida y esperanza de vida son los negros, luego los americanos blancos, luego los hispanos y luego los asiáticos. Entonces, pero así como tenemos de bueno que socializamos, tenemos de malo de que no tenemos el tema de la actividad física. En eso tienes toda la razón. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir entendiendo que es muy importante que conquistemos esos espacios. Los espacios ya están ahí, pero somos nosotros los que los tenemos que conquistar, los que tenemos que salir y empezar a explorar. Y hay muchas organizaciones aquí en Colorado que pueden y que generan ese puente y que nos pueden ayudar. ¿Qué tal? Y entender que es por salud. Ajá. Hay que hacerlo poco a poco con lo que les guste. Si les gusta caminar, si les gusta la bicicleta, si les gusta hacer hiking en la montaña, lo que les guste. Y también cómo incorporarlo dentro de la rutina diaria, acompañar a los niños al colegio, bajarse del bus una cuadra antes, estacionar, utilizar menos el carro para poder ir a hacer cosas. Entonces,
es un tema de salud, porque si no tenemos actividad física vamos a tener unos serios problemas de salud que hubiéramos podido evitar. Y como dices, que caminar es gratuito. Es que muchos de los 5 temas que mencioné para el bienestar no cuestan. El tema de dormir, no estoy hablando de los que no tienen techo, los homeless, no, ese debe ser un derecho humano, pero si la gente no es homeless, debe dormir 7 o 8 horas. Todo el mundo, si no duerme 7 o 8 horas, no va a ser tan productivo. Entonces todo el mundo, de todas las edades, aún los adultos mayores que a veces creen, no, los adultos mayores necesitan dormir menos. No, mentira. Todo el mundo tiene que dormir de 7 a 8 horas. Los niños más. Todo el mundo tiene que comer más natural, más verde, y los productos, las verduras son más baratas que las carnes. Entonces también no es un tema de dinero, el tema de estar en la naturaleza. Aquí en Colorado vemos montañas por todas partes, pero además necesitamos los árboles en las casas, en los andenes, en los colegios, en los sitios de trabajo. Entonces eso es luego el tema de la actividad física. Estamos hablando de caminar, salir a caminar media hora, y ni siquiera tienen que ser los 30 minutos al tiempo. Pueden hacer 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde. Entonces, son temas que tenemos que tener claro que son problemas de salud, que vamos a vivir mejor. Cuéntanos sobre todo el trabajo que has hecho en Toronto, porque sabemos que estás ubicado allá, te fuiste para allá y te perdimos en Bogotá. Entonces empezaste a hacer todo un tema de desarrollo en Mississauga y en toda esta zona. Cuéntanos sobre todo ese trabajo que has hecho allá. Bueno, en Toronto hay muchos inmigrantes, es un tema interesante, los inmigrantes en el mundo ahora. En Toronto, más de la mitad de las personas que vivimos en Toronto nacimos en otro país. Más de la mitad, muchísimo. Y otra cosa que es muy buena es que más de la mitad nacimos, no hay más del 3% de ningún país. Entonces somos de todos los países, porque a veces cuando hay demasiadas personas de un país se vuelve un poco territorial, casi que conflictivo. Porque ya no, yo quiero colegios en español, o yo quiero colegios en coreano. Entonces, no. Si hay solamente 0.5% colombiano, yo no puedo decir quiero celebrar los festivos colombianos. Entonces somos de todas partes del mundo. Entonces ese tema es interesante. Y con la organización 880 hemos hecho una cantidad de programas, por ejemplo con los colegios, cómo hacer para que los niños puedan llegar caminando seguros al colegio o andar en bicicletas, cómo hacer ciclorrutas seguras para que la gente también se pueda andar en bicicleta, porque para que la gente pueda andar en bicicleta se necesita tener unas ciclorrutas, pero no solo las ciclorrutas, sino tener una malla para que la gente pueda ir de los lugares de origen a los lugares de destino. También hemos trabajado mucho en los temas de parques, porque en los parques necesitamos el parque en sí, pero también los programas. No es solo la infraestructura, sino el programa, el hardware y el software. Muchas veces yo voy a las ciudades y hablo, bueno, ¿y por qué no hay grupos para caminar? No tenemos dinero. Hagamos cine en el parque, no tenemos dinero. No tienen dinero para nada. Parece más fácil encontrar $1 millón para hacer un parque que unos pocos miles para que funcione. Entonces, o sea, no solo hay que hacer el sendero para que la gente camine, sino hay que hacer grupos para caminar. A veces la gente dice, pero yo veo gente caminando. Sí, te ve a los pocos que caminan, pero no está viendo a los muchos que no caminan. Entonces, los muchos que no caminan van a caminar si hay un grupo, porque sabe que alguien nos está esperando y que van a llegar, etc. Muchas de las cosas que tenemos que cambiar de mentalidad. Por ejemplo, nuestros amigos mexicanos cenan a las 10 de la noche, no alcanzan a hacer digestión. Debería haber una campaña nacional masiva para que cenen a las 7 de la noche y no a las 10, porque eso es dañino. O sea, si vemos, por ejemplo, los índices de obesidad en México son iguales o superiores a los de Estados Unidos. Eso no tiene sentido, y en parte es por eso, porque comen muy tarde. En México hicieron hace 5 o 6 años una campaña muy interesante. La gente, muchos mexicanos creen que fue una ley. No, simplemente fue una campaña publicitaria que recomendó que en las mesas la gente estaba consumiendo mucha sal. Entonces, que en las mesas de los restaurantes no hubiera sal, ni sal ni pimienta. Entonces, hay sal, pero la tienen que pedir. Si no la piden, no hay.
Y a partir de eso, yo he trabajado en más de 20 ciudades en México. Uno empezaba a ir a cualquier ciudad, en ninguna había sal. Ya. Entonces, otra cosa que deberían hacer es que cuando uno se siente, no le pongan todo un platado, ¿no? De estos topos, chips, de esos chips, porque además uno se come uno y no puede otro, y el otro, y Pues cuando ven que intención. medio se está bajando, y le traen. Entonces, decirle, no, al igual que la sal, no se lo traigan porque si no, se los comen. Entonces, Claro. pero hay que cambiar ese tipo de cosas. Son pequeños cambios. Pequeños Que hacen cambios, pero que la enormes gente diferencias. vea. Si uno ve, por ejemplo, en Canadá, la señora, el primer ministro, lleva a los niños al colegio en bicicleta, aún en invierno, en la nieve, en todo. Entonces, Claro. de alguna manera hay que generar esos cambios, porque a veces hay unas taras, sobre todo en los países donde hay diferencias sociales. Por ejemplo, en Europa, los países ideales para la bicicleta por el clima, por todo, son Portugal, España, Italia, pero no, ahí no es donde montan en bicicleta. Donde montan en bicicleta es en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, que son países donde en invierno hace frío, en verano hace calor, llueve todo el año. ¿Pero por qué? Porque son más igualitarios, son más equitativos. Entonces, el otro día hablaba con el alcalde de Porto, en Portugal, y yo le decía, usted dé el ejemplo, anda en bicicleta. Y dice, mire, si yo me bajé de un Mercedes y compré un Prius eléctrico para la alcaldía, y todos se pusieron bravos porque dijeron que hace 50 años el alcalde de Porto siempre andaba en Mercedes, que cómo iba ahora en un Toyota Prius. Imagínese si no ando en Toyota Prius, sino ando en bicicleta. Dije, pero de eso se trata, hay que dar el ejemplo. Si la gente ve que los empresarios caminan y andan en bicicleta y toman transporte público. Mire, la semana pasada Billy Joel en Nueva York tenía un concierto y se fue en subway al concierto porque detesta el tráfico y la congestión, el tráfico, y entonces él iba a dar el concierto y entonces él se fue. Entonces, el que los líderes de opinión, sean artistas, sean políticos, deportistas, den el ejemplo, es algo que es muy importante. Claro, todos necesitamos avanzar en esa dirección. Gaby, tú cuéntanos de la experiencia tuya montando en bicicleta a 30 grados. Voy a hablar un poquito más de lo que decía Gil también. No a 30, menos 30. A menos 30. Y luego ya nos haces la pregunta. Bueno, era más que todo, yo educo en casa y una de las cosas que más me duele es llevar a mis hijos a la montaña y no ver niños y niñas caminando en la montaña, o sea, porque a esa hora los niños están en la escuela. Afortunadamente sí hay personas mayores caminando en la montaña, pero imagínense el impacto que podrían tener que los colegios, como decía Gil, pudiera llevar a los niños más habitualmente a estos lugares. Hoy tuvimos el eclipse y fue fabuloso poder ir al parque y encontrar esta comunidad donde está la persona experta en todo lo que tenga que ver con el eclipse y está mi hijo de 9 años escuchándolo y estamos rodeados de gente y todos nos estamos codeando, tengo caras por todos lados y no hay esa división, ahí estábamos todos mezclados hoy, pero también del porcentaje de la gente que habían sin mucho un 10% de niños, todos los demás eran personas adultas. Todos los demás estaban en el salón mirando sobre el eclipse. Correcto. En televisión. Correcto. En la pantalla. Correcto. Entonces sí es bien triste toparte con esa realidad que estando tan accesible, están los telescopios allá afuera gratis, donde está la persona dispuesta a contarte y no hay estos niños y niñas para que aprendan. Yo creo que Pero los niños también hay que ver cómo hacemos para involucrar la tecnología en el tema de los niños. Por ejemplo, estuve en una ciudad en Dinamarca muy interesante, donde alguien se inventó un concurso donde para los niños, creo que era de 6 a 12 años o algo, y cada mes había un tema. Entonces, un mes eran los insectos, otro mes los pájaros, otro las flores, otro los árboles. Bueno, 12 meses, cada mes un tema distinto. Y entonces fue donde el comercio local, donde el que vende helados, donde el cine, el de las hamburguesas, entonces dice, bueno, si sacan tantos puntos, entonces le vamos a dar unos dulces. Si saca más, le vamos a dar helados. Si saca más, hamburguesa, etc. Y lo que tienen que hacer los niños es ir y tomar fotos y mandar la foto con el nombre del pájaro o el nombre del insecto. Entonces, esto es absolutamente maravilloso, porque yo creo que si salimos allá acá a la calle en Denver y le preguntamos a los niños o a los adultos,
dígame 3 nombres de flores de Denver. La mayoría de la gente no puede nombrar 3, claro. O 3 árboles, o 3 insectos, o 3 pájaros. Entonces esto le empieza a dar un sentido de pertenencia a los niños, pero además dicen, no, que ganémonos el cine, que es el que más puntaje tiene, o ganémonos esto. Entonces es buscar la manera que utilicen la tecnología. Entonces, bueno, si les gustan las fotos, entonces saquémoslos, pero todos los insectos y todo va a estar afuera. Entonces, de alguna manera también hay que, y también a través de los programas, porque de pronto no les gusta ir solos. El tema de los programas, mira, en Dinamarca, en Copenhague, es una de las ciudades más caras del mundo donde el sueldo es carísimo y sin embargo creen que es tan importante que los niños hagan actividad en el parque que el 40% de los parques de barrio, de los parques tienen un activador de 4 a 6 de la tarde. Alguien que está entrenado para hacer juegos con niños de distintas edades. Entonces los papás no solo le dicen al niño vaya al parque, sino saben que cuando va al parque va a haber alguien que le va a enseñar juegos y que sabe profesionalmente. Entonces cuesta mucho dinero porque el sueldo por hora es costoso, pero lo consideran tan importante. Es una inversión. Exacto, es una inversión en que la gente vaya a tener mejor. Entonces, he dicho algo muy importante, en los espacios públicos, lo que da seguridad es que haya gente. Claro. Que haya gente. Cuando los lugares públicos están sin gente, se pueden volver peligrosos. Por ejemplo, cuando un hermano mío fue alcalde de Bogotá del 2016 al 2020, dijo que iba a poner iluminación en más de 1000 parques. Y la gente dijo, 1000 parques. Bueno, lo puso en 1167 parques. Pero lo que es muy interesante es que un año después de que él ya no era alcalde, la Policía Nacional y la Universidad de los Andes, que es tal vez la mejor universidad del país, hicieron un estudio del impacto de haberle puesto iluminación a esos 1167 parques. Y encontraron que en todos, no en el parque, sino en el barrio, el parque y todo lo que había alrededor del parque, se disminuyó el consumo de drogas, se disminuyó la venta de drogas, se disminuyeron los atracos. ¿Y por qué? Porque cuando los niños, los jóvenes van a jugar al parque, van con los novios, las novias, los papás, los abuelos, se vuelve un evento del barrio. Entonces, cuando ese parque está oscuro, se vuelve un sitio fértil para que lleguen el AMPA a vender drogas, los atracadores, pero cuando está lleno de luz, se vuelve un sitio de la comunidad. Bryant Park en Nueva York, habían 6 personas que se inyectaban droga todo el tiempo, entonces lo llamaban inclusive el parque jeringa, en todo el centro de Manhattan junto a la biblioteca. Y muchos le estaban pidiendo al alcalde que por favor lo vendiera y pusieran un edificio ahí. Afortunadamente el alcalde no hizo caso y alguien le dijo, mire, ¿por qué es el parque jeringa? Porque hay 6 personas y todos inyectan droga. Pero son 6 de 6, entonces todos hacen droga. Bueno, ¿qué tal si tuviéramos 500 personas aquí? 6 de 500 pasan desapercibidos, nadie ni se da cuenta. Entonces cambiaron toda la administración, cambiaron los usos y tal vez es uno de los parques mejor administrados y en buena parte se volvió muy seguro porque hay mucha gente. Entonces cuando hay gente, la manera más barata de tener seguridad en el espacio público es programas, es que haya más gente. Entonces eso es lo que se necesita. Y entonces, por ejemplo, en este parque todo es de forma gratuita, hay todo. En invierno patinan en hielo, hay conciertos, hay magos, hay parques infantiles, hay zona de lectura de niños, hay zona de lectura de mayores, hay una cantidad de actividades, muchas actividades, también muchas patrocinadas por sectores privados. Entonces Lululemon hace clases de yoga, el otro hace otras cosas, pero los usos, lo más importante en los parques es eso, los usos y los programas. Y entonces cuando hay gente, se vuelve el espacio público mucho más seguro. Háblanos de esas 350 ciudades, más de 350 ciudades. Gilberto ha asesorado en el desarrollo urbanístico alrededor de la gente en vez de alrededor de los carros. De esas 350 ciudades, ¿en dónde sientes que fue mayor la resistencia? En todas. La gente a veces dice, ay, pero es que aquí es difícil, pero es que en esta otra el alcalde tiene poder. No, mentira, la gente se opone al cambio de por sí. Si las cosas se están haciendo de una manera, es porque alguien se está beneficiando de que se hagan de esa manera. Entonces, cuando alguien quiere hacer de una manera distinta, hay resistencia. Yo, por ejemplo, en Bogotá hice el Parque Simón Bolívar.
El Parque Simón Bolívar, que es casi del tamaño del Central Park de Nueva York, estaba abandonado y cuando fue el Papa hubo una misa para 1 millón de personas y después se fue el Papa y no pasó nada en 27 años. ¿Por qué no pasó nada? Porque es más fácil no hacer nada. Claro. Nadie se pone bravo cuando no hacen. Se ponen bravos es cuando van a hacer. Pero cuando alguien trata de hacer, siempre aparecen lo que yo llamo cadáveres cívicos. Gente que no ha hecho nada por la ciudad. Pero cuando alguien va a hacer, resucitan pero a oponerse. Entonces yo creo que es importante que los ciudadanos participen, que sean activos, que vayan. Entonces yo diría que el problema número 1 es en todas las ciudades es el tema del cambio, del rechazo al cambio. Pero de alguna manera es muy importante que los dirigentes escuchen honestamente a los ciudadanos, pero después hagan lo que consideren que hay que hacer, claro. No simplemente lo que están diciendo los gritones, porque cuando hacen solo lo que hacen los gritones, entonces les están dando la razón. Pónganse a gritar bobadas que les vamos a hacer caso. Entonces claro. Cuando se oponen. Yo diría que en la mayoría de las ciudades, pero siempre es maravilloso ver transformaciones. Por ejemplo, en Europa, en Albania lo consideraban casi como el Corea del Norte de Europa. Y en Tirana llegó un alcalde maravilloso y hemos trabajado con él. Todo lo que él está haciendo es en función de los niños. Ya. Entonces dice, es para los niños. Entonces vamos a hacer ciclorrutas porque es para que los niños vayan al colegio. Entonces dice, no, es para que todos, pero si digo claro, que para todos hay rechazo, pero ¿quién va a oponerse porque es para los niños? Claro. Entonces le conté el tema de la ciclovía dominical de Bogotá y al mes siguiente ya estaba haciendo y todos los domingos hay ciclovía, ha hecho parques, ha hecho colegios, ha hecho claro. escuelas, ha hecho todo. Entonces es que la mayoría de estas cosas es muy barato hacer. Claro. Lo que es muy costoso es hacer infraestructura para los carros. Y es que no es que yo odie los carros, simplemente el tema de los carros es que son muy grandes, contaminan mucho, no caben. No hay ninguna ciudad del mundo que haya resuelto el tema de movilidad en función del carro privado. Y cada vez es peor y peor y peor el tamaño. Algunos dicen, ay no, pero ahora vamos a tener carros sin conductor. Bueno, pero es que la congestión no es el conductor, es el carro. Claro. Y de pronto sin conductor vamos a tener aún más carros. Otro del carro es que el carro es muy costoso. El carro, en Estados Unidos las personas que tienen carro privado pagan el 20% de su ingreso para el carro. Muchas veces sin usarlo, es el seguro, que claro, use o no lo use, está pagando el seguro. Compra un carro en $40,000, lo va a vender a los 3 años en $20,000, bueno, pagó $20,000 de la depreciación en 3 años. Entonces es supremamente costoso. Si la persona pudiera andar en bicicleta, caminar y usar transporte público, en vez de gastar 20%, gastaría solo el 4%. O sea, tendría 16% más. Es como ganarse la lotería. Entonces, solo que no es 1 en 10 millones de personas, sino es 1 en 1. ¿Y qué hace la persona con ese 16%? Este año 16%, el año entrante otro 16%, después indefinidamente, todos los años. Se lo gasta en la ciudad, en lo local, va a restaurantes, arregla el jardín, arregla su casa, etc. Entonces no hay nada que pudiéramos hacer para mejorar la situación económica de los ciudadanos que darle la posibilidad que disminuyan de 2 carros a 1 o de 1 a 0, pero para que eso ocurra necesitamos que puedan caminar, que puedan andar en bicicletas seguros, que haya sistemas de transporte público que funcionen, etcétera, etcétera. Entonces, aún las casas, a veces vemos casas donde la tercera parte de la casa es para el carro, es el driveway de entrada, tenemos un problema de falta de vivienda enorme en Norteamérica y sin embargo en las casas le damos la tercera parte de la casa a los carros. Entonces, eso es cierto. Pues nada, muchísimas gracias, Gil. No sé si tengas alguna otra pregunta, Gaby, que quisieras hacerle o algún otro comentario que quisieras hacerle a Guillermo. Pues no, más que todo agradecerle porque de verdad hay que compartir, leer sus artículos y compartir con este tiempo con él. Es así como que hubiera querido tener el cuaderno, después voy a casa a apuntar, pero es importante, yo soy guatemalteca, viniendo de Guatemala, sabiendo la belleza que tiene mi país y como bien decía él, no es costoso. ¿Cómo podemos proporcionar esto y traer salud y bienestar a todos los habitantes de un país?
por poder considerar estas iniciativas. Muchas gracias, Gil, muchas gracias. Es que esto es realizable, lo que a uno le da la angustia es ¿por qué no pasa? No estamos diciendo que la ciudad tenga cohetes para mandar personas a Marte. No, estamos diciendo que hay que hacer andenes, que hay que hacer cruces peatonales, que hay que sembrar árboles. Por ejemplo, los niños de 0 a 4. La prioridad máxima en cualquier sociedad deben ser los niños de 0 a 4 años. Los niños que están naciendo hoy en Denver van a vivir en promedio la esperanza de vida en 90 años. Bueno, en esos 48 meses, que es nada, depende el potencial de la vida de esos niños para los próximos 86 años. Entonces nacen con un potencial y si reciben amor, cariño, nutrición, naturaleza, actividad física, etc., tienen un potencial. Entonces unos se quedan con este potencial, otros con este, otro. Entonces es increíble que a muchos niños no tienen la alimentación o el colegio o el daycare o el cariño, y entonces es como tener una discapacidad invisible de por vida. Yo digo, ojalá que la persona que no hubiera tenido todo en los primeros 3 años se le cayera un brazo, porque entonces era visible. Uno decía, sean queridos con Guillermo, porque mira el pobre Guillermo, no tuvo nutrición, no sé qué, no tiene el brazo derecho. Pero no pasa eso. En esos 48 meses es cuando se forma el cerebro, cuando se forman los músculos, los huesos. Entonces es el momento más importante de la vida. El resto de la vida, los siguientes 86 años, el potencial va a depender de eso. Entonces ese cariño, ese amor, esa nutrición, ese contacto con la naturaleza, esa actividad física es absolutamente prioritaria. Sin embargo, nos encontramos en muchas ciudades, aún de países ricos, donde no se le da suficiente importancia a los niños de 0 a 4. Vamos a los parques y parece que los que diseñan parques creyeran que los niños nacían de 5 años, porque los juegos son de 5 a 12, de 12 a 16, bueno, y los de 0 a 4, ¿dónde? Entonces es un tema, claro, ¿no? Es que en muchas ciudades en Canadá, hasta hace 3 años que el gobierno cambió una ley, el daycare de los niños, el kinder de los niños era más costoso que la universidad. Entonces mucha gente no los tenía en kinderes o los tenían en unos kinderes malísimos. Entonces uno dice, pero ese es el futuro de ellos. Si una sociedad no invierte en sus niños de 0 a 4, va a tener que invertir muchísimo más en las discapacidades que van a tener durante los próximos 86 años. Claro. Entonces, no es, como dices, no es un gasto, es una inversión trabajar en esos niños de 0 a 4. Entonces, es de las cosas que tenemos que tener claro. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo vamos a poder tener sociedades más equitativas? ¿Cómo vamos a ser más saludables, más sostenibles? Y es realizable, y lo estamos viendo que ciudades lo hacen. Por ejemplo, no podemos aceptar que el mayor susto de un niño sea morir atropellado por un carro. Entonces dicen, por ejemplo, ciudades como Oslo. En Oslo, 0 muertes en incidentes de tránsito. La gente dice, ay, pero no somos Oslo. Bueno, en Hoboken, una ciudad, municipio que queda al lado de Nueva York, queda en New Jersey, al otro lado del río. En los últimos 4 años, 0. ¿Qué hicieron? Redujeron la velocidad. En todos los barrios, la velocidad es 20 millas por hora. En todos. En las arterias es un poquito más, pero es donde están las arterias que puede ser 30 o 40. Entonces, pero la gente sabe, tan pronto me meto a un barrio, tengo que bajar a 20. ¿Cómo entonces han disminuido, han cambiado las esquinas, que tantas veces cortamos la esquina para que el carro pueda voltear rápido? No, las volvieron a poner de 90 grados para que voltee despacio. Bueno, han hecho, uno dice, ¿por qué los mismos norteamericanos mezclados con latinos que viven en Nueva York, a un lado del río, hay una cantidad de muertos y al otro lado del río hay 0? Entonces, son el tipo de cosas, debemos ser más ambiciosos para lo que decías del bienestar. El bienestar. ¿Y qué es bienestar? Bueno, bienestar es estar bien, es estar con esa salud física y mental y poder vivir más saludables y más felices. Absolutamente de acuerdo. Gaby, ¿cuándo es? Guillermo vino a acompañarnos durante toda la semana a una serie de conferencias. ¿Cuándo son esas conferencias? Si nos puedes recordar, Gaby, para que todos se inscriban, acompañen y aprovechen para aprender y hacer un cambio de mentalidad de que es posible tener ciudades más amigables en donde
prima la gente que los carros? El miércoles tenemos un Greet and Meet para poder conversar con Gil en Totem Cyclery. Es una tienda de bicicletas en el área de Westwood. El jueves tenemos el Summit, el 13º Latino Eco Festival. Ese va a ser en CSU Sport desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, más o menos 5. Por favor, acompáñennos, es gratis. Y después tenemos otro evento, él tiene varias reuniones con varias personas. Él va a estar visitando las áreas de Denver, que creo que es muy importante, siento que de alguna manera muy fácil poder dar una opinión, pero es totalmente diferente y se ha podido dar cuenta que Gil está muy involucrado. Es una prioridad para él poder visitar las áreas, las ciudades, para poder tener una mejor opinión de lo que nos podría beneficiar como ciudad en Denver. Y después tenemos el cierre de todo un año de festival, que es el 22 de abril, es un lunes, que va a ser en Holiday Theater, donde tendremos a la Dame Blanche para hacer el cierre final, y tendremos actividades para niños en la tarde. Habrá un cuentacuentos y tendremos a Tiny Tots. Por favor, acompáñennos, compartan, y cualquier duda siempre nos pueden contactar. Voy a dejar mi información con Rocío. Soy Gabriela Jairo y con muchísimo gusto los puedo ayudar, y cualquier duda que tengan me pueden contactar. Yo les agradezco a ustedes por escuchar, y obviamente a Rocío y a Gabriela por esta invitación. Y además me alegra mucho. Mire, todos los inmigrantes siempre es duro. Uno se viene, uno deja su país por el sueño de Estados Unidos, el sueño de Canadá, y llega y muchas veces se da contra la pared, porque usualmente no le abren las puertas. Es duro, y además es duro innecesariamente, porque necesitan inmigrantes pero no le abren la puerta al inmigrante. Pero eventualmente vamos avanzando, vamos progresando. Es interesante las cosas. Imagínense, ahora voy a tener una reunión de 2 horas con el alcalde de Boulder y su equipo directivo, y con el alcalde de Denver. Entonces, un colombiano que viene a ayudarles a ellos sobre cómo hacer que la ciudad sea una ciudad más equitativa y más sostenible, donde la gente viva más feliz y más saludable. Entonces, la gente dice, ¿pero qué va a saber este colombiano? Bueno, lo mismo estaba haciendo en Dinamarca, en Suecia, no, en Bogotá, etc. Entonces, los inmigrantes, no nos demos por vencidos. A veces es duro, pero tenemos que hacerlo, entre otras, porque eso nos beneficia a todos. Tener mejores ciudades va a hacer que la vida sea mejor para todos. Claro, absolutamente, va a mejorar la calidad de vida de todos, y sin duda tenemos que conquistar las calles, los parques, atrevernos a salir, y que el centro de nuestro corazón también sea el parque y no el carro, que no tengamos casas para carros, sino casas para personas, como tú nos estabas diciendo, Guillermo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido otro capítulo de Desde la Cima, esta vez con Gabriela y con Guillermo, 2 latinos que están haciendo cosas increíbles en el mundo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Comente, compártalo, dele like, haga preguntas, que con gusto nosotros se lo mandaremos tanto a Guillermo como a Gabriela para que ellos le respondan directamente. Nos vemos en el próximo capítulo.